Y a la gente, a las mujeres del mundo y a las cristianas carnales les hace cogerse un buen enfado y un buen mosqueo. Es un tema que produce esas dos reacciones. Nos vamos a ir, hermanitos, al capítulo 5 del libro o la carta de los Efesios y vamos a leer un único versículo, porque en el fondo todo va a girar en torno a ese versículo, aunque vamos a ver que tiene matices en el tema de la relación, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sabéis que a mí me gustan los textos cortos. Y dice así, Efesios capítulo 5 y versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Solamente someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aunque he cogido este pequeño versículo, podemos sentarnos, ya os anticipo que lo que vamos a ver básicamente va a ser todo lo que queda del capítulo 5. De manera que probablemente necesitemos aún 2 estudios más, 2 mensajes más para terminar Efesios. Bueno, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabéis? Este no es un tema popular, no es un tema agradable. A alguna que otra mujer este tema le puede chirriar en los oídos. Y a algún que otro hombre este tema le puede encantar. Pero cuando se entere de todo lo que hay en este tema para él con relación al Señor, con relación a la Iglesia y con relación a su mujer, te aseguro que no se va a reír tanto. Este mundo está como está por la falta de sometimiento. Podemos encontrar muchas explicaciones humanas a la situación que vivimos, como por ejemplo la guerra de Putin o la guerra de Biden. Yo creo que es la guerra de los dos. Y el que se está ganando todos los guantazos es Zelensky y su pueblo. Podemos analizar el tema y ver cómo surgió, todo lo que tú quieras, pero denota una misma realidad. La falta de sometimiento a Dios en Zelensky, la falta de sometimiento a Dios en Biden, la falta de sometimiento a Dios en Putin. Y es que la vida del hombre está caracterizada hasta que conoce al Señor por la falta de sometimiento. Todo comenzó, no digo en la eternidad, pero hace mucho tiempo. Dios creó a los ángeles y creó a uno que se paseaba por el jardín entre las piedras de fuego. Dios le había dado un lugar en la jerarquía angélica tremendo, pero lógicamente no el lugar de Dios. Dios es celoso de sí mismo. Él es santo, 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 el único santo, santo y santo. Por tanto, nadie está a su altura, nadie puede estar a su altura. Aquel personaje, que ya sabéis quién es, se rebeló. O sea, no se sometió al propósito de Dios para su vida. Llegó y hizo de la suya aquí, en este mundo. Porque Adán y su mujer tampoco se sometieron. Dios les había dado todo, no
no hacía falta que hicieran nada, en realidad Adán cultivaba el huerto como pasatiempo y como hobby. Lo tenía todo garantizado y no tenía enfermedad. Y tenía una relación preciosa y armoniosa con Dios y preciosa y armoniosa con su mujer, pero no quiso someterse al propósito de Dios. De entonces para acá, todo lo que ha sucedido en la historia, que a mí me encanta, es fruto de lo mismo, la falta de sometimiento a Dios. De hecho, no solo en la historia, en tu historia y en mi historia también. En la historia de cualquiera. Ves a un niño pequeño que te inspira ternura, que tiene un mes, un año, 2 años, una semana, y tiene todo por vivir, todas las posibilidades por desarrollarse. Pero andando los años, si no ha conocido al Señor, si no ha sido transformado por Él, si no ha confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador, tienes a un hombre amargado o a una mujer amargada, a un hombre frustrado o a una mujer frustrada, a un alcohólico o vete tú a saber qué. ¿Y sabe por qué? Por la falta de sometimiento. Falta de sometimiento a Dios. Y en buena parte de los casos, esas vidas que acaban así de destrozadas, falta de sometimiento a sus padres. Unos padres que les amaban, unos padres que les educaron, unos padres que trataron de conducirlos contra lo que ellos se rebelaron. Digo también, y meto aquí al tema de los padres, al tema de los hijos, porque en este final del capítulo 5 vamos a tratar sobre el sometimiento en el matrimonio, el sometimiento de los hijos, el sometimiento de los empleados y el sometimiento de los empresarios. A veces no creemos que fulano, porque es el rey de España, no está sometido a nadie, y nos equivocamos. En este mundo todos dependemos de todo. Y al final todos tenemos a alguien a quien rendir cuentas y a alguien dependemos. Bueno, la voluntad de Dios, hermanitos, es que nos sometamos a Él. Y al tiempo que nos sometamos los unos a los otros, en todos los ámbitos de la vida. Pero nosotros, someternos los unos a los otros, lo vamos a circunscribir básicamente a familia, iglesia, trabajo. Y es que es necesario el sometimiento. Si tú vas a un trabajo y no te sometes a las indicaciones de tu jefe, te digo algo, no vas a cobrar mucho porque el trabajo te va a durar poco. Si tú vives en tu casa y hay una autoridad, pero tú rechazas esa autoridad y no te sometes, te digo algo, tus padres van a llorar, pero tú lo vas a lamentar de por vida. La falta de sometimiento es un pecado que trae consecuencias. Consecuencias espirituales, consecuencias sociales y consecuencias existenciales en tu propia vida. Tu vida se va a ver afectada por la falta de sometimiento. Dios quiere que nos sometamos. Pero Dios no quiere que nos sometamos porque Él es un tirano que sencillamente le encanta aguarte la fiesta a ti o a mí, o complicarnos la vida, o Él es tan egocéntrico que Él tiene que ser el centro de todo. Dios quiere que nos sometamos a Él porque ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y al ser el principio de la sabiduría, es el principio de la victoria y de la realización en
tu vida. Es el principio. Si tú te sometes a Dios, vencerás. Parece una contradicción, pero es la realidad. Dios quiere que nos sometamos, sin embargo, tú y yo, aunque hayamos sido redimidos y lavados con la sangre de Jesucristo y hoy seamos hijos de Dios, tenemos una naturaleza que no es proclive, no está inclinada al sometimiento a Dios. Tenemos una carne que busca sus cosas y esas cosas no son las que agradan a Dios. Necesitamos someternos y al tiempo, humanamente hablando y por nosotros mismos, no podríamos someternos. Pero voy a llevar un poquito para atrás, leeros los 3 versículos anteriores a este 21, con el que hemos empezado. En estos 3 versículos anteriores, Dios ya, a través de la pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te está dando a ti y me está dando a mí la llave de la victoria para conseguir ese sometimiento que te hará feliz. Y así dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sí, hay disolución. Disuelve la vida de la persona, disuelve los planes de la persona, disuelve la familia de la persona. Quien no haya vivido lo sabe, y quien sea testigo porque tiene un vecino, un familiar o algo, también puede atestiguarlo. La receta es otra: sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La vida cristiana, hermanito, está tan alta, es un listón tan elevado, es una exigencia tan grande que es para ti y para mí imposible vivirla no dignamente, en lo más mínimo, sin el poder del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos vivir en la comunión del Espíritu. Necesitamos tener el suficiente poder como para ser ahí llorando, quebrantándote, santificándote, alabando a Dios, adorando a Dios, lo mismo que en el mundo. O en el mundo, lo mismo que aquí. Necesitamos el poder de Dios, porque la exigencia es tremenda. Pero la Biblia ya te dice que la clave está en ser lleno del Espíritu. Cuando tú eres lleno del Espíritu, entonces toda tu vida, todo tu pensamiento, toda tu mente, toda tu boca gira en torno a hablar entre nosotros y hablar con nosotros mismos y hablar con el Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. En la medida en que tú estés en la comunión de Dios, tú tendrás la victoria, porque estarás lleno del Espíritu. Y el Espíritu produce su fruto y nos lo muestra. Cuando algo está vacío, no te creas que está vacío. Hay aire. Cuando la mente de un hombre y cuando el tiempo de un hombre no lo llena de Dios, se llena del mundo. Se llena de la influencia del diablo. O se llena de nuestras propias elucubraciones. Necesitamos ser llenos del Espíritu y vivir una vida de alabanza y de adoración continua. No desconectar de Dios. Yo a veces desconecto tomando el café, pero te digo algo, desconecto de las preocupaciones, desconecto de las historias, pero del Señor no. Dios está siempre en mi mente, porque sé que Dios es real y porque sé que yo soy débil. Entonces no puedo desconectar. En el momento en que desconecte, monto el pollo, porque en mí
no está el poder. El poder está en la llenura del Espíritu. Cuando tú vives en la llenura del Espíritu, cuando tú vives en la comunión continua de la que te habla aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, entonces tu vida va a ser caracterizada por la acción de gracias, por el agradecimiento. Meditando en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios te ha revelado, en todo lo que Dios te ha bendecido, resulta que vas a tener el poder para someterte al Señor. Porque sabes que Él te ama. Y porque entiendes el sentido del someterse al Señor. Es una palabra que tiene una connotación negativa. Igual que cuando se habla de temer a Dios. Algunos dicen, no, ¿por qué yo tengo que temer a Dios? Yo no tengo que temer a Dios. Sí, Dios es amor, porque las dos palabras tienden a la confusión. Temer a Dios no es otra cosa que honrar a Dios, obedeciéndole. Y someterse al Señor no es otra cosa que colaborar en tu vida con el Espíritu de Dios, vivir en el Espíritu. Bueno, cuando vives una vida de comunión en el Señor, entonces vas a poder dar este fruto. Tu vida va a estar caracterizada por la sumisión. ¿Sabes? ¿A ti no te gustaría tener una iglesia diferente? A mí me encantaría que la iglesia de hoy, y no estoy hablando solo de la iglesia Amanecer, fuera diferente, fuera como la iglesia del Nuevo Testamento. Y esa iglesia era una iglesia poderosa, era una iglesia que alumbraba, era una iglesia que cambiaba el mundo. La Biblia dice en los Hechos que estos hombres que trastornan al mundo han venido también aquí. ¿Recordáis el texto? Eso fue una confesión de los paganos. La iglesia primitiva tenía tal poder, tenía tal unción porque estaba sometida al Señor. Nosotros querríamos tener una iglesia como aquella y a lo mejor queremos tener una iglesia diferente aquí. Una iglesia mejor, una iglesia con más frutos, una iglesia con más adoración, una iglesia con más santidad, una iglesia con más testimonio, con más luz, con más gente compartida. ¿Y sabes cuál es la llave? La llave es tener más y más y más miembros sometidos a Dios. Cuando tú vives en la sumisión a Dios, entonces cuando tú te estás convirtiendo en una imagen pálida, pero lo suficientemente potente como para impactar en el inconverso. Porque está viendo a Cristo a través de ti. La sumisión es importante. Podemos tener una iglesia que realmente se parezca a la del Nuevo Testamento. Una iglesia donde la gente se ame, donde la gente se respete, donde la gente se valore unos a otros. Esa iglesia es la que de verdad impacta. Porque resulta que la gente ve lo que no está acostumbrada a ver. Y encuentra una sociedad donde hay otro clima, donde hay otra realidad, donde hay amor. Pero eso solo puede darse cuando tu vida y la mía están sometidas al Señor. Y porque están sometidas al Señor, pues entonces yo no me creo mejor que tú. Porque no lo soy. Y entonces te acepto como tú eres, porque el Señor te amó de tal manera que con todos tus defectos
entregó a su Hijo por ti. Fuiste el ojo derecho del amor de Dios en la eternidad. Cuando una persona se da cuenta de esas cosas, ¿sabes cuándo es? Cuando vive una vida de sumisión al Señor. Cuando hay amor. Los paganos decían algo más. No solo decían, estos que están trastornando el mundo han venido aquí. Los paganos también decían, mirad cómo se ama. No hay mejor testimonio, hermanos, sin palabras que el amor. El amor impacta, porque el amor es necesario. Y es un bien muy escaso ahí fuera. Ahí fuera hay amor hasta cierto punto. Hay un amor instintivo de padres e hijos y poco más. Y poco más. Pues bien, la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia en la que estaban todos sometidos al Señor y sometidos unos a otros. Seguían este consejo de Pablo, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Pero te digo, la iglesia, todo. No sencillamente el pueblo que se sienta en la silla a escuchar la palabra y que participa de la alabanza y de la adoración. Todos estaban sometidos unos a otros. Silas y Timoteo eran evangelistas y pastores, pero estaban sometidos a Pablo. Marcos era un evangelista que escribió un libro del Nuevo Testamento, Dios lo usó para eso, pero estaba sometido a Bernabé y a Pedro, del cual era discípulo. La sumisión nos afecta a todos. Tal vez algún hermanito diga, sí, esa cosa que es solamente para nosotros. No. Yo como pastor o como predicador puedo aseguraros que estoy sometido a mi hermano Samuel y a mi hermano Dirceu como pastores de referencia, hombres con mucha experiencia. Cada vez que tengo una duda, a ellos. Pero como miembro de esta iglesia estoy sometido al pastor Félix, porque ya los hermanos lo eligieron y yo creo que Dios está detrás de ese respaldo. Y veo que Dios está detrás de ese respaldo. Por tanto, el tema de la sujeción, el tema del sometimiento, no es solo para los hermanitos. Es para todos. Todos debemos estar sometidos a Dios y todos debemos estar sometidos a los hermanos. Someterse a tu hermano es valorar a tu hermano, apreciar a tu hermano, ver las cualidades que tu hermano tiene y no fijarte en lo negativo, aun cuando pueda haberlo. Y sabes una cosa, el cristiano debe someterse, pero debe someterse en el Señor, en la iglesia, por una razón válida y no por una razón equivocada. Hay hermanitos que pueden decir, ¿por qué yo me tengo que someter a fulano si yo me convertí antes y llevo más tiempo que el Señor? ¿Por qué yo me tengo que someter a fulano si yo sé más que fulano? ¿Por qué yo me tengo que someter a veterano si resulta que tengo un ministerio más importante? No. Esas son pensamientos o esas son razones equivocadas. Cualquiera que se haga eso, que todavía no se ha enterado de lo que va la historia. En el corazón de cada hombre y en el corazón de cada mujer, incluso en los convertidos, hay falta de sometimiento, porque forma parte de nuestra naturaleza. Acordaros que nosotros no fuimos en busca de Dios, fue Dios el que vino en busca nuestra. Acordaros que nosotros continuamente
con la excusa de la comodidad, del que no tengo tiempo, del que estoy muy liado, del que tengo que hacer esto que es prioritario, de lo verdad, continuamente estamos poniendo obstáculos o retrasando la obra de Dios en nuestra vida. No. Dios, en su providencia, ve nuestra necesidad. Y la necesidad del sometimiento a Dios, Dios la va a tratar con el tratamiento del sometimiento a tu hermano. Tu falta de sometimiento a Dios, Dios la va a tratar con un tratamiento, y es, ya que no te sometes a Dios, a quien no ves, te vas a someter a tu hermano a quien tú ves. Pues cuando te sometes al pequeño, automáticamente el sometimiento al grande, al eterno, al invisible, al Dios Santo, viene por su peso. Porque es mucho más digno de sometimiento, de aprecio y de valoración. Dios mueve la providencia en tu vida. De manera que si tienes a alguien por encima, es porque Dios quiere enseñarte y Dios quiere enseñarme sometimiento. Y el sometimiento no es otra cosa que humildad en acción. Aquel que no es humilde no se somete. Aquel que no es humilde piensa que son los demás los que tienen que someterse a él, los que tienen que concordar con él, los que tienen que aceptar su punto de vista. Pero no es verdad. No es verdad. Debemos someternos unos a otros. En el temor de Dios. Yo estoy sometido al pastor Félix. Y estoy sometido al pastor Juan Carlos. ¿Y sabéis por qué? En el temor de Dios. Dios ha puesto aquí pastores. Y esos pastores a los cuales nosotros nos tenemos que someter, a su vez ellos se someten entre sí, se apoyan entre sí. Aquí no hay más que una única cabeza y se llama Cristo Jesús, el Señor. Bueno, sentada la base, o creo más o menos, de el sometimiento al Señor, ahora vamos con el sometimiento en la pareja. Tal vez alguno no tenga pareja y diga, bueno, eso a mí no me afecta. No importa. El día de mañana, si eres joven, te va a afectar. E incluso si eres ya mayor y ya tienes una edad, también te puede afectar. Porque Margot se casará cuando tenga recién cumplido los 61 años. O sea, que el tema este del sometimiento dentro del matrimonio, de la sumisión dentro del matrimonio, nos afecta a todos. E incluso si alguien tiene 70 o 80 años y escucha este mensaje, también le afecta. Porque probablemente va a tener nietos o va a tener hijos o va a tal, que van a estar relacionados con el tema. Y es que el versículo 22, hermanito, nos dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Bueno, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay un pequeño cambio en la palabra. A todos se nos dice que estemos sometidos unos a otros. Y luego ya en el matrimonio, que estemos sujetos, sí. Es que hay otra relación. La relación más profunda que tú puedes tener con un ser humano en esta vida se llama matrimonio. Es una relación en la que tú compartes sentimientos, alegría, tristeza, esperanza, frustración, dolores. Es una relación en la que tú compartes tiempo, años y años y años. Es una relación en la que tú compartes bienes,
Compartes la casa si la tenéis. Aquí en España es muy famoso, está muy de moda, siempre fue los gananciales. La casa es de los dos. Compartes la casa, compartes el dinero, compartes 40.000 historias. Y al final, en el caso del cristiano, compartes la fe y la comunión en el Señor y compartes tanto, que no solo le das cosas, sino que te das a ti mismo. Te entregas a ti mismo. Bueno, pero esa relación, hermanitos, puede ser dos cosas. El matrimonio puede ser dos cosas. Puede ser la antesala del cielo o puede ser el vestíbulo del infierno. Os lo digo literal. Puede ser la antesala del cielo cuando eliges bien. La Biblia es muy clara cuando dice: es libre de casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Puede ser la antesala del cielo si eliges bien y lo trabajas bien. Y puede ser el vestíbulo del infierno si te casas con alguien que no comparte la fe o si no trabajas tu matrimonio. La historia, hermanitos, es que una de las partes de ese trabajar el matrimonio implica a la mujer. Hay otra parte que luego vamos a tratar con relación al hombre. A cada uno se le pide, ¿sabéis en qué? En donde falla, en donde flojea. Porque claro, cuando tú tienes una virtud, no tienes que corregirla. Todo lo que tienes que hacer es cuidarla y hacer que crezca. Pero cuando tienes un defecto, cuando yo tengo un defecto, no podemos dejar que eso crezca y... No, lo que tenemos que hacer es corregirlo y quitarlo del medio. De manera que Dios, en este pasaje, en la Escritura, va a tratar el defecto de la mujer y va a tratar el defecto del hombre en líneas generales. Bueno, ¿por qué Pablo dice a las mujeres sujetaos? ¿Sabéis? No me entendáis mal ahora que lo que os voy a decir. No es que la mujer tenga la culpa de que el hombre cayera y el mundo se destrozara, porque realmente, bíblicamente, el hombre fue el responsable. Por la sencilla razón de que él era la cabeza. Él era el que tomaba las decisiones. Pero sí os puedo decir, sin faltar la verdad, que la primera que metió la pata fue la mujer. La primera que metió la pata fue la mujer. ¿Y sabe dónde metió la pata? En la falta de sujeción. Ellos eran un equipo. Ellos eran lo que ahora es el matrimonio cristiano, solo que ellos aún no habían pecado y aún no habían tenido la necesidad de ser regenerados. Había una cabeza. La cabeza era Adán. Y había un cuerpo. Y el cuerpo era Eva. Pero en este caso, cuando el maligno llegó convertido en serpiente, oye, quien pensó no fue la cabeza, fue el cuerpo. Y quien actuó no fue el cuerpo, fue la cabeza. Ese es el problema. Se invirtieron los órdenes en la pared. Y esto no es una suma, hermanitos. No da lo mismo si sumamos 2 más 2 que 2 más 2. Pues de arriba los 2, da igual. O si sumamos 4 más 2 y 2 más 4, no. Ahí da igual, aquí sí. Aquí el cambio de papeles afecta. Pablo está hablando a la mujer porque la mujer no era la responsable, pero fue la que tomó la iniciativa y dio pie a que la situación se diera. Por eso, para evitar eso, aquí está diciendo
las casadas estén sujetas a su marido. Desde aquel momento, desde el momento del Génesis 3:16, resulta que ha habido una lucha en la pareja. ¿Sabéis? Ha habido una lucha en la pareja. Si veis Génesis 3:16, dice el Señor, advirtiendo de lo que va a venir, y tu deseo será de tu marido. La mujer carnal, la mujer que no conoce al Señor, ha estado continuamente tratando, unas veces conscientemente, otras veces inconscientemente, de ocupar el lugar de liderazgo de su marido. Y cuando eso ocurre, pues ¿sabe lo que hay? Que el matrimonio, que debería ser un equipo en el cual los dos colaboran y los dos trabajan en bien de un objetivo común, su relación y al tiempo el bien de sus hijos, en vez de ser un equipo que colabora, se convierten en dos boxeadores que se machacan dentro de un ring llamado matrimonio. Y todos saben por qué. Porque la mujer está olvidando que no solo al hombre se le pide sumisión, someteos unos a otros, también a ella se le pide sumisión. Los dos necesitan someterse. El marido al Señor, la mujer a su marido. Un matrimonio donde haya paz y un matrimonio donde se avance son un equipo que colabora. Un matrimonio donde la mujer está continuamente tratando de ponerse encima del hombre, te puedo asegurar que va al desastre. Solo es cuestión de tiempo. Va al desastre por completo. Bueno, no sé si alguna vez habéis escuchado, yo recuerdo una vez en el que una pequeña pieza causó un gran accidente en un avión. Aquí se le pide a la mujer que sea sujeta, que se sujete, que esté unida, que no se desprenda de su marido, que ocupe el lugar, que apoye, que bendiga, que empuje adelante con él. Pero en aquel avión había una pieza muy pequeña que se soltó y que luego fue absorbida por las turbinas y el desastre fue tremendo. Muchas casas se acaban viniendo abajo solamente por el pequeño detalle de que la mujer no se sometió. Y cuando hablamos de no se sometió, hermanito, no estoy diciendo, no, es que el marido tiene el derecho y la autoridad de hacer con su mujer lo que quiera. Es que el marido tiene el derecho y la autoridad de tratarle como quiera. Porque eso no es así. Eso no es así. Nadie tiene derecho a eso. Nadie. Lo que estamos hablando cuando se habla de sumisión es respeto, es reconocimiento a su marido. Bueno, en el versículo 23, hermanito, fijaros lo que dice aquí. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aunque yo os he puesto el pequeño ejemplo de la pieza que se suelta y que causa el desastre, Pablo nos pone el mejor ejemplo que tú puedes encontrar acerca de la sumisión, tanto para los hombres como para las mujeres. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el que cuida a su novio. Cristo es el que cuida, ama y bendice a su esposo. Cristo es el que dirige a la iglesia.
A ninguno de nosotros les parecería raro pensar que Cristo Jesús, que es el Señor, gobierna esta iglesia por medio de su Espíritu Santo, llevando a la iglesia a donde Él quiere y edificando a la iglesia como Él quiere y adornando a la iglesia con los frutos del Espíritu como Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Señor y Él es la cabeza. Y además, su omnisciencia es completa. ¿Nos parecería normal? Pues bien, la iglesia está llamada a obedecer a Cristo en todo, a servir a Cristo en todo, a bendecir a Cristo en todo. Es un paralelo de la relación entre el hombre y la mujer. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Y por qué es cabeza de la mujer? El hombre tiene la responsabilidad de dirigir la relación, dirigir la casa, dirigir para el bien de todos. Dios va a dirigirlo. En realidad, Él no está haciendo otra cosa que un instrumento de Dios. Y la mujer no tiene por qué rebelarse ante esa dirección, porque la dirección no significa superioridad. Simplemente significa un diferente papel. Si yo trabajo en una empresa y soy el botone, oye, yo tengo un papel. Y si el hermano Juan Carlos es el director, él tiene otro papel, pero delante de Dios los dos somos iguales. Los dos somos seres humanos, los dos hemos sido limpiados, los dos hemos sido adoptados como hijos. Somos iguales. Tenemos los mismos derechos. Tenemos la misma responsabilidad de darle la gloria a Dios y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero no tenemos el mismo papel. El hombre no es más que la mujer por el hecho de que sea la cabeza. Porque de hecho te digo algo, la mujer es el cuerpo. ¿Qué hace una cabeza sin cuerpo? Juan el Bautista es un ejemplo. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista cuando le quitaron el cuerpo a la cabeza? O a la cabeza le quitaron el cuerpo. La mujer es la vida, la mujer es el apoyo, la mujer es el aliento, la mujer es la fuerza, la mujer es la bendición que Dios ha dado al hombre. Pero el hombre sigue siendo el que tiene la responsabilidad. Desde el principio. Por eso la mujer debe someterse a su marido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para su vida. Y te digo más. Ahora vamos a ver que lo que Dios le pide a la mujer no es nada comparado con lo que Dios le pide al hombre. Vamos allá, hermanitos, al versículo 24. Porque no podemos tratar todos los versículos. Vamos a ver, 25. El versículo 25, hermanitos. Pero voy a comentar algo que tengo aquí apuntado y no quiero que se me olvide. Y dice aquí, tengo en el apunte, ¿verdad? La mujer debe someterse en todo. Para finalizar. La mujer debe someterse en todo. Y luego tengo unos puntitos suspensivos. Y continúa la frase diciendo, lo que forma parte de la voluntad de Dios. Solamente lo que forma parte de la voluntad de Dios. Tal vez algún hombre quiera pasarse de la raya y aprovecharse de ese sometimiento de la mujer para obligarla a hacer lo que Dios no quiere o para obligarla a hacer lo que a ella le repugna. No. La mujer está obligada a hacer
todo aquello que forma parte de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es que force en tu conciencia y que te obliguen a hacer algo que tú no deseas. Ningún hombre puede esperar que su mujer se sujete a él, a no ser que él esté sujeto al Señor. Eso es un requisito imprescindible. Tú verás que tu mujer se somete a ti, se sujeta a ti en la misma medida en que tú te sujetas al Señor. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Nadie puede esperar fruto y cosecha sin haber sembrado y labrado la tierra. Entonces, nadie puede esperar de su mujer una sujeción y un sometimiento a no ser que previamente él haya hablado, predicado y vivido con el ejemplo de su sumisión al Señor. Os decía que al hombre le piden más, pues sí, mirad el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oye, a la mujer se le pide que se sujete, que honre a su marido. Al marido se le pide que ame, pero como Cristo amó a la iglesia. Eso es un reto, ¿eh? Te está poniendo como ejemplo todo lo que el Señor Jesús hizo por la iglesia para que, debidamente traducido y trasladado, tú lo hagas y lo vivas en tu mujer. Cristo Jesús bendijo a la iglesia con una vida nueva, una vida llena de amor, de gracia, de misericordia. Tú y yo, cuando estamos casados o cuando estemos casados, estamos obligados a vivir una vida de gracia, de amor, de misericordia y de bendición con nuestras mujeres. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo proveyó y provee a la iglesia. Cristo en todo momento cuida y protege a la iglesia. Cristo en todo momento dirige a la iglesia. Ahí tiene varias pautas de comportamiento que tú y que yo como varones estamos obligados a cumplir. Una, proveer. Otra, proteger. Otra, dirigir. Como hombres de Dios consagrados al Señor, que están buscando ¿el qué? El que nuestra mujer sea edificada en el Señor Jesús. Hay hombres que hacen de la vida de su mujer un infierno. Tú y yo estamos llamados a hacer de la vida de nuestra mujer un tiempo de felicidad para ella. Un tiempo de crecimiento en el Señor para ella. Un tiempo de frutos. Hijos e hijas que ven un testimonio y que comprueban que la vida cristiana es posible y que en el Señor hay bendición y hay vida eterna. Y además, una vida feliz en este mundo. Dios pide a las mujeres, pero Dios exige a los hombres. Exige mucho. Dios te llama a amar a tu mujer como te ama a ti mismo. Tú para ti mismo quieres lo mejor. Tú para ti mismo buscas lo mejor. Y tú para ti mismo te pones metas tremendas. Todo eso que haces por ti es aquello que tú debes hacer por tu mujer. Tu mujer es un tesoro que Dios ha puesto en tus manos, no para que mengue, sino para que crezca. Para que crezca
en su relación con el Señor, para que crezca en su testimonio ante el mundo, para que sea esa madre bendita de la que hablaba Pablo a Timoteo con relación a la madre y con relación a la abuela. Una mujer va a ser lo que el hombre quiera. Según la trate, así ella va a responder. Una mujer es tierra. Según siempre, así vas a recoger. Dios quiere que ames y bendiga a tu esposa. Dios quiere que lleves una vida entregada a ella. Cristo vivió por la iglesia y murió por la iglesia. Nosotros debemos vivir para nuestra mujer, para bendecirla, para nuestra extensión de nosotros mismos, que es ella. Bueno, hermanitos, finalmente, y para terminar, porque ya estamos terminando, vamos a mirar el versículo 33. Es un resumen de una enseñanza en la que probablemente yo me he quedado corto. Y como os decía, aquí, en este texto, el Señor lo que ha estado tratando es con nuestras carencias. Nuestras carencias no tanto como personas, sino nuestras carencias como sexos. El hombre tiene virtudes y defectos y la mujer tiene virtudes y defectos. El hombre, como defecto, tiene el hecho de que le cuesta amar. Le cuesta centrarse en lo importante en esta vida. El hombre está agobiado y está preocupado por el trabajo, por la factura, por esta historia, por aquella, por educar a los niños, por patatín y por patatán. Y se olvida de detalles de amor, de palabras de amor, de gestos de amor con su mujer. ¿Por qué? Porque él piensa que ella ya lo sabe. Ella ya sabe que yo le quiero. Lo que él se olvida es que ella puede saber todo lo que tú quieras, pero necesita que tú se lo digas, se lo recuerde y se lo muestre. Por eso aquí dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ese es el consejo para cada uno de los hombres. Y a la mujer, finalizo, se le recuerda: y la mujer respete a su marido. Una mujer que no respeta a su marido no solo hace la vida de su marido un infierno, hace de él un inútil. Porque le mete tal complejo en la cabeza que al final ese hombre no acaba valiendo para nada, porque él cree que no vale para nada. Pero una mujer que respeta, una mujer que encomia, una mujer que anima, una mujer que valora a su marido, ¿sabe lo que hace? Lo levanta como la espuma. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el propósito por el que Dios la unió a ese hombre, ser su ayuda idónea. De manera que un simple hombre puede hacer maravillas con una buena mujer. Que el Señor os bendiga y tener muy en cuenta todo esto, el que está casado y el que piensa hacerlo. Amén. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto han aprendido? ¿Cuánto hemos aprendido?